Solo les escondo los controles de la reunión y seguimos, ya. Entonces, y esta diapositiva les expliqué, o ahí nos quedamos. Me parece que sí nos dijo algo. Ya. Entonces, para continuar un poquito hablando de las generalidades de la célula eucariote, o sea, obviamente dentro de los eucariotes no todos los organismos son iguales, ¿no? Si ustedes recuerdan, tenemos varios reinos que están incluidos dentro de este dominio, ¿no es cierto? Dentro del dominio eucaria. Y en ese sentido, entonces, cada uno de los distintos tipos de organismos, ¿no es cierto?, tiene células especializadas para adaptarse, ¿no es cierto?, al ambiente en donde crece. Entonces, en los procariotes, ¿no es cierto?, la mayoría de bacterias y de arqueas tienen la misma estructura, pero en cambio el dominio de los eucariotes es bien variable. Entonces, dentro de este dominio ustedes van a tener levaduras, van a tener plantas, van a tener protistas, como el que está acá, van a tener animales relativamente sencillos, justo como esta mosca de la fruta, o van a tener ya animales más, eh, si se puede decir, evolucionados a lo largo del árbol de la vida, como justamente este pequeño ratón, este mamífero. Entonces, estos organismos que yo les he estado poniendo en esta diapositiva son un poco organismos que en general se estudian como organismos modelo para tratar de entender cómo funcionan tanto a nivel orgánico como a nivel de células, ¿no es cierto? Cada uno de estos grupos, que si bien sí tiene sus similitudes, van teniendo diferentes adaptaciones de acuerdo a cuál es la relación que tienen estos con el ambiente en el que se desenvuelven y el papel que juegan, ¿no es cierto?, dentro de este ambiente. Entonces, por ejemplo, en este caso, Saccharomyces, que es un tipo específico de hongos, de levaduras, eh, estas tienen adaptaciones para, de alguna manera, emular un poquito lo que se ve en las bacterias, o sea, tienen estructuras que son las esporas, que les permiten permanecer viables, ¿no es cierto?, incluso ante condiciones adversas. Ese es el mismo caso, por ejemplo, el polen de las plantas. El polen de las plantas es el gameto masculino, ¿no es cierto? Y tiene una cobertura súper fuerte de esporopolenina que puede resistir durante muchísimo tiempo el paso de diferentes condiciones ambientales para justamente un poco como darles esa resiliencia a las plantas, y es lo mismo con las esporas, ¿no es cierto?, de algunos tipos de hongos. Ya en cambio los demás organismos, por ejemplo, carecen de esas adaptaciones, pero tienen otras que les permiten de la misma manera, ¿no es cierto?, como relacionarse de una manera óptima con su medio, con su ambiente. Lo que tienen todos en común, y esto vimos un poquito también dentro de los procariotes, es que están definidos o delimitados, ¿no es cierto?, por una membrana plasmática. Esta membrana plasmática es un poco como la barrera que va a definir el límite interno de la célula, ¿no es cierto? Y con el medio, ¿ya? Es una estructura que en realidad es bastante frágil, tiene unos pocos nanomilímetros de espesor. A veces el, el- el- el grosor, ¿no es cierto?, de esta membrana es de 5 a máximo 10 nanómetros, ¿ya? Pero tiene unas características y una estructura propias que en realidad son las que le confieren una gran cantidad de funciones y juega un papel predominante entonces justamente en la interacción de la célula con su medio, ¿ya? Aquí yo les he mostrado, en este grafiquito está ilustrada cuál es la estructura de una membrana común y corriente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, con un microscopio de luz, casi es imperceptible, y uno tiene que utilizar microscopios realmente em, bastante potentes para justamente poder evaluar, ¿no es cierto?, la estructura que tiene la membrana.
¿ya? Estos microscopios son microscopios de barrido donde realmente, o sea, ya el aumento es un aumento bastante considerable, pero incluso así solamente se logra ver de manera muy vaga, ¿no es cierto? Esta estructura de doble capa que ustedes ven en este diagramita, ¿ya? Entonces, todas las membranas celulares tienen esa estructura, es una capa doble de fosfolípidos. ¿Se acuerdan? Los fosfolípidos eran un tipo específico de lípidos en los cuales uno de los tres ácidos grasos estaba reemplazado por un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato le volvía al fosfolípido una molécula muy particular. En este caso, esas moléculas son moléculas anfipáticas. René, ¿te acuerdas qué quería decir anfipático? Y no, profe, no recuerdo. No, pero no te suena. ¿A qué te suena anfipático? Que no le gusta el agua, profe. Más bien dicho, eso es anfipático, suena un poquito anfibio. Y los anfibios son un grupo específico de animales que tienen una relación más bien estrecha con el agua. Ellos necesitan de una parte, ellos necesitan pasar una parte de su ciclo de vida en el agua. A los güeyes les encantan los charcos, los riachuelos, cuerpos de agua, así como por ejemplo los reservorios de agua que se forman en las bromelias. Y en el caso de los fosfolípidos, anfipático quiere decir que tiene un comportamiento dual con el agua. Una parte es hidrofílica, o sea, el que le gusta el agua, y otra parte es lo que tú dices, Alexandra, hidrofóbica, ¿ya? Entonces, los fosfolípidos, los lípidos que van a formar las membranas plasmáticas tienen esa dualidad, entonces tienen estas cabezas hidrofílicas que están proyectadas tanto hacia el medio extracelular como hacia el medio intracelular, y los ácidos grasos, los dos ácidos grasos a los que está unido el glicerol van proyectados hacia adentro, ¿ya? Entonces las cadenas de ácidos grasos forman, como quien dice, la parte de en medio del sándwich de la membrana, ¿no es cierto? Y entonces de esta parte de aquí que queda es una parte que es completamente hidrofóbica, o sea, aquí no hay agua en el citosol, o sea, al interior de la célula, y hay agua en el medio extracelular. Aquí adentro es un medio donde el agua no puede permanecer. Entonces, esta estructura básica de la membrana es compartida por todas las células de los diferentes reinos, animales, plantas, hongos, ¿no es cierto? Protistas, todos tienen la misma estructura, ¿ya? Y justamente adicional a los fosfolípidos, la membrana tiene una gran cantidad de moléculas embebidas. Si ustedes se fijan un poquito, perdón, aquí tienen una serie de moléculas de grasa, ¿no es cierto? Tienen moléculas de colesterol, pero también tienen una serie de proteínas que están asociadas a la membrana, como estos canales, como esta enzima, como este lípido aquí asociado a una proteína, que en este caso es este azúcar asociado a una proteína, es una glucoproteína. Tienen aquí ustedes esta que está como proyectada hacia afuera, ¿no? Entonces, esas otras moléculas que están asociadas a los fosfolípidos de la membrana son los que les van a dar a las membranas esa función tan particular que cumple, que es una función múltiple, ¿ya? La primera función que tienen en general todas las membranas que están asociadas a la célula, aquí les he puesto un modelito de célula vegetal, es compartimentalizar la célula, ¿ya? Y esa es una característica propia de los eucariotes, ¿ya? Dentro del citosol, ¿no es cierto? Dentro del citoplasma, de lo que queda de la membrana plasmática hacia adentro, hay definidos una serie de organelos, ¿no es cierto?, delimitados por membranas que forman justamente estos compartimentos donde van a ir ocurriendo cosas específicas. Entonces hay membranas que definen la mitocondria, hay membranas que definen el cloroplasto, hay membranas muy particulares que, por ejemplo, definen la vacuola, y cada uno de estos compartimentos dentro de la célula tiene una función especial. En las mitocondrias, vamos a ver, por ejemplo, es donde se da el proceso de respiración celular. En los cloroplastos, en las células vegetales, es donde se realiza el proceso de fotosíntesis.
en la vacuola, ¿no es cierto? Las células vegetales almacenan compuestos que les sirven, por ejemplo, para protegerse de los herbívoros, etcétera, etcétera, ¿ya? La otra cosa importante, el otro papel importante que cumplen las membranas es que la membrana, ya sea la membrana plasmática o estas membranas internas, funcionan un poquito como un andamio, funcionan como una repisa específica cada una de estas membranas, en donde la célula va a colocar moléculas específicas que, por ejemplo, en el caso de la mitocondria, aquí están una serie de proteínas que son las que le sirven para realizar la respiración celular. Entonces, la célula utiliza las membranas un poco como para organizar y optimizar los espacios y hacer que reacciones que pertenecen a una misma vía metabólica ocurran, ¿no es cierto?, en un orden específico y que así la célula se vuelva como más eficiente, ¿ya? La membrana plasmática y en general las otras membranas, incluso la membrana nuclear, ¿no es cierto?, constituyen lo que conocemos como una barrera permeable selectiva. Entonces, como les había dicho, la estructura de la membrana es esta capa doble de fosfolípidos y como esta capa doble de fosfolípidos tiene esta dualidad, ¿no es cierto?, afuera y hacia el citoplasma, ¿no es cierto? Hay afinidad con el agua, hacia el interior de la membrana hay este espacio, ¿no es cierto?, que es hidrofóbico. Entonces, muchas de las moléculas que tienen que entrar o salir hacia dentro o fuera de la célula, ¿no es cierto? Eh, Tienen ese paso un poco controlado, regulado por la membrana. Entonces, si las moléculas son muy pequeñitas y pueden pasar entre los fosfolípidos, como es el caso de la mayoría de los gases, por ejemplo, el CO2, el O2, no es problema. Pero moléculas más grandes, como las moléculas de azúcar o algunos iones, necesitan de estas proteínas que están embebidas en la membrana para poder pasar o salir hacia afuera de la célula. Entonces, la membrana permite, como quien dice, un intercambio selectivo, regulado entre los dos lados de la membrana. Eso pasa exactamente también con las membranas, ¿no es cierto?, de los diferentes organelos. Y entonces el transporte de los solutos va a estar mediado justamente por la membrana y las proteínas que estén embebidas dentro de ellas. Hace un ratito les enseñé esta molécula en particular que estaba aquí o esta que está aquí, ¿no es cierto?, que tiene como estas proyecciones hacia afuera. En ese caso, esas proteínas con esos grupos añadidos funcionan justamente un poco como antenas o como marcadores para justamente permitir que la célula se comunique con el medio externo, ¿ya? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, así vamos a tener nosotros en las neuronas proteínas que sirven, ¿no es cierto?, como receptores de señal. Pueden recibir señales hormonales, por ejemplo, en el caso de la adrenalina. O, por ejemplo, así funcionan también los receptores del dolor, ¿no es cierto? Cuando hay algo que nos genera a nosotros un trauma, hay mensajeros, ¿no es cierto? Moléculas mensajeras que llevan hacia nuestro sistema nervioso el mensaje de que algo está mal, algo duele. Ese mensaje es recibido, obviamente, ¿no es cierto?, por las neuronas a través de sus dendritas, pero en la membrana que conforma las dendritas están los receptores, ¿no es cierto?, que van a poder captar y transmitir esas señales hacia el interior de las neuronas, ¿ya? De la misma manera, hay un montón de proteínas que están formando parte de la membrana que le sirven como un poco marcadores para la interacción entre las células. Así es como, por ejemplo, las células de la epidermis se reconocen como células, si se puede decir hermanas, porque pertenecen a un mismo tejido. Entonces, estos marcadores ayudan, por ejemplo, a consolidar los tejidos, permitiendo que células de un mismo tipo, células similares, se reconozcan y se organicen, ¿no es cierto? Y vayan formando tejidos y luego órganos, ¿ya?
Y finalmente, la membrana celular tiene un último papel súper importante que es el permitir el paso de la energía, ¿ya? Entonces, y también la conversión y la obtención de la energía. Esas membranas específicamente son las de la mitocondria. Aquí hay una serie de proteínas, vamos a ver más adelante, que son parte de lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones. Que están asociadas, por ejemplo, a la ATP sintasa, que es la enzima propiamente dicha que favorece o cataliza la producción de ATP. ¿Ya? En las membranas de las mitocondrias, a su vez, ¿no es cierto? Perdón, están incluidas todas las proteínas que permiten que se realice el ciclo de Krebs, que es el ciclo que permite, ¿no es cierto?, la obtención de energía a partir de la digestión de la glucosa. ¿Ya? Entonces, todas estas funciones están justamente definidas por las distintas estructuras que están asociadas a la membrana plasmática. Con ustedes no me voy a adentrar mucho en detalles porque no tenemos mucho tiempo para tratar este tema a profundidad, pero tomó muchos años, tomó el desarrollo de muchas técnicas que si quieren ustedes pueden aquí revisar en este videito que yo les he puesto, para justamente ir definiendo cuál es la estructura propiamente dicha de la membrana, porque siendo solamente una capa doble de fosfolípidos, no lo hubiera alcanzado para cumplir todas las funciones que realmente la membrana cumple. Entonces se necesitaba conocer a profundidad qué otros compuestos, qué otras moléculas, ¿no es cierto?, son parte de la membrana y que justamente van definiéndonos los distintos roles que pueden cumplir las membranas en el metabolismo celular. ¿Ya? Gracias a numerosos experimentos se determinó la naturaleza de estas otras moléculas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos glucoproteínas, que son proteínas asociadas a grupos de azúcares más o menos complejos. Tenemos nosotros también, por ejemplo, proteínas que en este caso están formando una parte integral de la membrana y que entonces tienen regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas. Hay otras que solamente están presentes de un lado de la membrana. Hay otras moléculas justamente como el colesterol, y esto es una característica propia de las células animales, ¿ya? En las células vegetales ustedes no van a ver eso, pero en las células animales el colesterol, que es un tipo de lípido, es importante porque es una parte súper determinante en, el, en la fluidez que puede tener una membrana. Mientras más moléculas de colesterol tenga una membrana en su estructura, más fluida se vuelve esa membrana, ¿ya? Entonces, para poder determinar, ¿no es cierto?, esta estructura, lo que hicieron básicamente es diseñar un experimento en el cual podían separar esta capa doble de fosfolípidos. Al separar esta capa doble de fosfolípidos, ¿no es cierto?, de manera física realmente, ¿no es cierto?, se determinó cuál es la composición de la membrana y cuál es la proporción, por ejemplo, entre fosfolípidos, proteínas, glucolípidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto ayudó a determinar que realmente la proporción, me refiero, ¿no es cierto?, de fosfolípidos, que es una proporción de 2 a 1. Entonces, si tomamos en cuenta la superficie que se estuvo muestreando versus la cantidad de lípidos que se encontró, eso fue lo que ayudó a determinar que la estructura de la membrana es esta capa doble, ¿no es cierto?, de fosfolípidos ubicados todos justamente de esta manera, con la parte hidrofílica hacia los dos medios acuosos y las colitas hidrofóbicas, ¿no es cierto?, hacia el interior. Ya, entonces, vamos a ver así súper rápido los roles que pueden cumplir las distintas moléculas, ¿no es cierto?, que forman parte de la membrana. Entonces, justamente los fosfolípidos, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es definir la membrana, se van a organizar siempre en esta capa doble.
La única membrana que no tiene esa estructura dentro de los organelos de la célula es la vacuola, ¿ya? La membrana de la vacuola es un poco diferente, pero esto con ustedes no vamos a ver en detalle porque la vacuola cumple otra función. La vacuola en las plantas tiene sobre todo una función de almacenamiento o de confinamiento de los elementos. Entonces, la estructura de la membrana es específica para justamente impedir que los compuestos, una vez que entraron a la vacuola, no puedan volver a salir, ¿ya? Entonces, en las células animales, ¿no es cierto? Esta membrana plasmática está constituida por esta capa doble, ¿no es cierto?, de fosfolípidos y es la misma estructura que tiene la membrana de la mitocondria, del núcleo, de los cloroplastos o de otros plástidos menos especializados que los cloroplastos, ¿ya? Aparte de los fosfolípidos, las membranas van a tener entonces estas proteínas transmembránicas que son estas proteínas que van realmente de lado a lado, ¿no es cierto?, de la membrana, la atraviesan completamente y entonces por eso a veces se les conoce como proteínas integrales de la membrana. Estas son las que pueden tener toda una serie de funciones. Ahí tenemos proteínas que son receptoras de mensaje, tenemos enzimas, tenemos proteínas que forman canales, ¿no es cierto? O bombas de transporte de algunos compuestos. Pero además, si ustedes se fijan, asociadas a estas proteínas de la membrana, hay hay estos de aquí, que ahorita no sé por qué no sé, eso, ahí está la flechita. Estas proteínas que tienen esta forma como filamentosa, son proteínas que están asociadas, ¿no es cierto?, a las proteínas que van a formar todo lo que es el citoesqueleto de la célula. Entonces, algunas de estas proteínas funcionan como anclaje de estos elementos del citoesqueleto para justamente permitir que la membrana, por ejemplo, en el caso de la división celular, pueda estrangularse y pueda separarse. Finalmente, hay algunas de estas proteínas que, como les mencioné hace un ratito, funcionan como marcadores celulares. Entonces, son proteínas que funcionan como receptores de señales, de mensajes, ¿no es cierto? Y que a su vez pueden estar asociados a proteínas o a lípidos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos glucoproteínas, tenemos glucolípidos y cumplen exactamente la misma función, ¿ya? En el caso de las membranas de los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros somos eucariotes, pero somos ya unos eucariotes con un nivel de especialización bastante alto en cuanto a los distintos órganos y tipos de células que tenemos presentes en nuestro cuerpo. Entonces, las membranas plasmáticas humanas, ¿no es cierto?, van a estar formadas igualmente de fosfolípidos, pero en este caso, estos fosfolípidos de las células humanas tienen un nombre especial, ¿ya? Se llaman fosfodiglicéridos. eh, y a pesar de que tienen, ¿no es cierto?, ese nombre así un poco extraño, todos tienen exactamente la misma función que un fosfolípido normal, ¿no es cierto? Son anfipáticos y entonces tienen esta organización en el momento en que se juntan para formar la membrana plasmática. Y lo peculiar que tienen es que usualmente el grupo fosfato no está solo, sino que suele estar agregado, ¿no es cierto?, a otros grupos que también son afines al agua. Entonces pueden estar asociados a colina, a etanolamina, a serina, a inositol. Y entonces estos otros grupos funcionales son los que les van a ir dando especificidad a los fosfolípidos de la membrana celular eh, humana, ¿ya? Los ácidos grasos que tenemos, en cambio, proyectados hacia el interior son hidrofóbicos, no tienen ramificaciones, o sea, están casi, como quien dice, solamente, ¿no es cierto?, con las dos cadenas de ácidos grasos simples dispuestas hacia adentro
y en algunos casos pueden ser saturados, como en este caso de aquí, que le ven ustedes, ¿no es cierto?, que están como más ordenaditos, y en este caso, en cambio, están formados por ácidos grasos insaturados, están como más quebraditos, y en eso tiene implicaciones para la fluidez de la membrana. En este caso, estos fosfolípidos de aquí que tienen ácidos grasos insaturados van a constituir membranas mucho más fluidas, menos rígidas que estos fosfolípidos de aquí donde los ácidos grasos están saturados, y entonces la membrana es como más firme, ¿ya? Ahora, la saturación y la fluidez en consecuencia de la membrana es algo que, por ejemplo, depende mucho de la temperatura. A veces por temperatura los ácidos grasos pueden, como quien dice, saturarse, ¿no es cierto? Y entonces, perdón, pueden perder, ¿no es cierto?, la saturación, y la membrana puede empezar a volverse mucho más flexible, mucho más fluida, ¿ya? Entonces, en las células humanas, como les había dicho, asociado al grupo fosfato, podemos encontrar una gran cantidad de grupos funcionales que van justamente definiendo y dándole las características a las células humanas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar fosfolípidos que son esfingolípidos. Entonces, en este caso, este grupo funcional es un derivado de la esfingosina, que es un aminoalcohol, y en ese caso, ¿no es cierto?, estos van a cumplir una función muy particular relacionada a la esfingosina. Gracias, mamá. Ya, gracias. Ya, también en algunos casos, este grupo funcional que van a encontrar ustedes es los fosfolípidos que van a encontrar asociados a la membrana de las células humanas son ceramidas. Entonces, el grupo funcional que está asociado al fosfato, ¿no es cierto?, de los fosfolípidos es asimismo una esfingosina, ¿ya? Pero en este caso es súper específica, y esto, por ejemplo, es un tipo de fosfolípido muy específico de las células epidérmicas, por ejemplo, ¿ya? También vamos a encontrar fosfolípidos como la esfingomielina, donde justamente el grupo funcional es una fosforilcolina, ¿ya? Esto es, por ejemplo, propio de algunas partes de la membrana celular de las neuronas, ¿ya? Y también pueden encontrar ustedes glucolípidos. En este caso, ¿no es cierto?, son justamente esfingolípidos en donde el grupo fosfato está asociado, ¿no es cierto?, a carbohidratos, ¿ya? Entonces, cuando el carbohidrato es un carbohidrato sencillo, es un azúcar simple, tenemos, por ejemplo, los cerebrósidos, pero si es que el carbohidrato es un carbohidrato mucho más complejo, eh, lo que tenemos como fosfolípido es un gangliósido, ¿ya? Entonces, este tipo específico de glucolípidos son importantes porque justamente están asociados a la presencia de condiciones o enfermedades infecciosas eh, que son difíciles de tratar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que tienen que haber cambios o que ocurren cambios, ¿no es cierto?, en el nivel de la membrana celular. ¿Ya? Les había mencionado también que un componente importante en el caso de las células animales y en particular de las células humanas es el colesterol, ¿ya? Como ustedes se acuerdan, este es un tipo específico de grasa. Eso quiere decir que, por definición, es una molécula que es hidrofóbica, ¿no es cierto? Pero en teoría tiene asociados, ¿no es cierto?, algunos grupos funcionales que justamente le convierten en una molécula anfipática. Entonces, en el caso del colesterol, este grupo OH que está presente aquí al final es la parte anfipática de la molécula, y es lo que ustedes aquí, ¿no es cierto?, están las moléculas de colesterol,
y justamente tienen este grupo OH, como quien dice, proyectado hacia afuera, es la parte que es afín al agua, y todo el resto de la molécula, que es la parte hidrofóbica, permanece, ¿no es cierto?, como embebido entre las colas de los fosfolípidos, ¿ya? Eh, en el caso de las membranas celulares animales, el 50% de los lípidos de la membrana es colesterol, ¿ya? Entonces, esto hace que las moléculas de colesterol tengan un papel súper importante que jugar en lo que se refiere a movimiento, ¿no es cierto?, de las moléculas de fosfolípidos entre las cuales están presentes. Entonces, un poco van a definir cuán flexibles o cuán rígidas pueden ser las membranas, ¿ya? Porque interfieren con el movimiento de las moléculas de fosfolípido, ¿ya? Entonces, eh, esta capa doble de fosfolípidos, ¿no es cierto? En el caso de la membrana celular, cumple además, ¿no es cierto? Aparte de esta función, ¿no es cierto? De estas funciones que están ligadas a las proteínas que son parte de la membrana, también funciona un poco como esta barrera que impide, ¿no es cierto?, o controla de alguna manera cuál es el paso de los compuestos hacia adentro o hacia afuera de la célula. Y el paso de esos compuestos está mediado básicamente por las proteínas que están embebidas, ¿no es cierto?, dentro de esta matriz de fosfolípidos. Entonces son las proteínas las que un poco van a ir definiendo o especializando a los diferentes tipos de células. Entonces, por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, eh, en este caso la membrana plasmática va a tener una composición, ¿no es cierto?, muy diferente a la composición de la membrana de una neurona, por ejemplo. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan aquí, está como amplificado, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en las puntas de las dendritas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen ahí? Ahí tienen una serie de proteínas en la superficie que les sirven para reconocer los mensajeros celulares y que estos puedan transmitir o pasar la información, ¿no es cierto?, de una neurona a la otra, mientras que en el caso de los glóbulos rojos, las proteínas que forman la membrana, ¿no es cierto?, son proteínas específicas para ayudarle al glóbulo rojo a cumplir su funcionalidad. Entonces, en este cuadrito que ustedes tienen aquí, ustedes tienen la composición lipídica de algunas membranas biológicas. Entonces tienen la composición de las membranas, ¿no es cierto?, de un eritrocito, de la parte de justamente el axón de una neurona, ¿no es cierto?, en la parte que está compuesta por eh, la vaina de mielina, o por ejemplo la composición de la membrana de la mitocondria del corazón, ¿no es cierto?, en este caso una oveja. La composición también de una bacteria. Entonces, como ven, los distintos componentes, ¿no es cierto?, que están presentes, tienen proporciones distintas dependiendo, primero, del tipo de organismo. Si ustedes se fijan, la membrana plasmática de las bacterias en este caso es mucho más sencilla, ¿no es cierto? Está compuesta solamente como de 3 distintos tipos de fosfolípidos, mientras que, por ejemplo, en el glóbulo rojo, los eritrocitos o en la mielina, por ejemplo, la cantidad de componentes es súper, súper variada, pero las proporciones de cada uno de estos distintos componentes van variando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la mitocondria, la membrana de la mitocondria, ¿no es cierto?, en este caso del corazón de una oveja, ¿no es cierto?, esta cardiolipina es una de las proteínas más eh, predominantes, ¿no es cierto? Y le falta justamente, por ejemplo, esfingomielina, que esa en cambio es más propia, ¿no es cierto?, de una proteína propia de las vainas de mielina y así. Entonces les van dando la especificidad a las células o a los organelos, las proteínas que están conformando, ¿no es cierto?, la membrana celular. ¿Ya? Eh, entonces esto es un poquito como para resumirles, ¿no es cierto?,
el tema de las membranas, ¿no es cierto? Tienen las mismas funciones, pero justamente varían en la composición de lípidos y varían en la composición de proteínas, y estas son las que les van a dar, ¿no es cierto?, la especificidad en cuanto a la actividad que tiene que cumplir esa célula en particular, ¿ya? Ahora hay una cosa importante de los lípidos de las membranas, es que los lípidos que forman las membranas celulares, la célula mismo les puede utilizar como precursores para mensajeros químicos. Entonces, eso quiere decir que en algún momento son como reincorporados hacia dentro de la célula, metabolizados para ser transformados en mensajeros y que entonces así puedan partir hacia otras partes eh, del organismo, ¿ya? Eh, En este caso, los fosfolípidos tienen en general todos la misma característica, ¿ya? Cuando están presentes en una solución acuosa, pueden tomar siempre, ¿no es cierto?, esta constitución de capa doble, y eso ocurre casi de manera eh, intuitiva. Es un mecanismo que tienen, ¿no es cierto?, estas moléculas de proteger su parte hidrofóbica, ¿no es cierto?, del contacto con el agua. Y entonces, por ejemplo, cuando uno pone fosfolípidos en un medio líquido, estos tienen la capacidad de autoensamblarse o de autoorganizarse, ¿no es cierto?, funcionando o conformando estas esferas que tienen ustedes aquí. Y eso es justamente algo que nosotros los humanos hemos aprendido a aprovechar, ¿no es cierto?, a través de la formación de estos cuerpos, de estos liposomas. Los liposomas no son más que fosfolípidos puestos en medios acuosos, ¿no es cierto?, para ver cómo tienden a organizarse, qué tipo de estructuras tienden a formar y así poder ir entendiendo el funcionamiento, ¿no es cierto?, de membranas formadas por distintos tipos de fosfolípidos y a su vez, ¿no es cierto?, si se continuamos añadiendo proteínas, ¿no es cierto?, podemos ir estudiando y definiendo cuál es la importancia, cuál es el comportamiento que toman estas proteínas para, ¿no es cierto?, ayudarle a la célula a cumplir ciertas funciones, ¿ya? Entonces, una de las aplicaciones directas de estos liposomas, además de entender cómo funciona la membrana celular, es que se ha encontrado que este es como un buen método, un buen vehículo para administrar fármacos, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo, o justamente para ingresar pequeños pedazos de ADN dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es en un medio acuoso, ¿no es cierto?, poner los fosfolípidos para que se formen los liposomas. Luego se inyecta, ¿no es cierto?, a la solución, o sea, se incluye en la solución ya sea el fármaco o se agregan, ¿no es cierto?, los fragmentos de ADN que nos interesa incorporar, y estos liposomas son puestos, ¿no es cierto?, en un medio en donde puedan interactuar con otras células ya propiamente dicho, y para que así, ¿no es cierto?, por estructura tiendan a fusionarse con la membrana celular del- de la célula target, de la célula blanco, ¿no es cierto?, y que vacíen ahí sus contenidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace para darles la especificidad? Justamente incluyendo en la pared de los liposomas, ¿no es cierto?, algunas proteínas que sirvan como marcadores para que, por ejemplo, estos liposomas con un fármaco determinado lleguen a células determinadas, ¿ya? Entonces, esta es una aplicación directa de lo que hemos ido aprendiendo acerca de el funcionamiento de las capas dobles de lípidos y una aplicación directa, ¿no es cierto?, al tema de cuidado, ¿no es cierto?, de tratamiento de algunas condiciones en los seres humanos, ¿ya? Ahora, en cuanto a la membrana celular, la, las dos caras de las membranas no son iguales, son en realidad bastante asimétricas, ¿ya? Entonces,
cada uno de los lados de la membrana está compuesto por fosfolípidos diferentes. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos aquí la composición de una célula humana, la composición de fosfolípidos de una célula humana. Entonces, en la parte que está expuesta hacia el medio exterior, tenemos, por ejemplo, una concentración relativamente alta de, ahorita se me escapa el nombre de, aquí están, de justamente esfingomielina o de fosfatidilcolina, por ejemplo. Mientras que hacia la cara interior de la célula, hacia el citosol, son mucho más comunes, por ejemplo, la fosfatidilcerina o fosfatidiletonolamina, ¿ya? La composición no es simétrica y eso un poco está ligado ya al rol que cumple cada una de las caras de la membrana con respecto a las funciones específicas que tiene que cumplir una célula o esa membrana en particular. Entonces, por ejemplo, la fosfatidiletonolamina hacia el interior está presente en grandes cantidades porque esa justamente es uno de los fosfolípidos que lo que ayuda es a que la membrana celular en algún momento tome, ¿no es cierto?, esa forma curva, ¿ya? Esto es importante para el mantenimiento de la forma de la célula en sí, pero también es importante para temas de, por ejemplo, división celular, estrangulamiento de la membrana de las dos células hijas y así sucesivamente, ¿ya? Esta fosfatidilcerina hacia el interior también es importante porque este es un fosfolípido con un grupo funcional que tiene una carga negativa. Esto es importante porque entonces ahí hay una gran facilidad para que esta proteína se una, ¿no es cierto?, a residuos de ciertos aminoácidos como la lisina y como la arginina. Y entonces cuando estas cargas positivas estén presentes, ¿no es cierto?, algunas proteínas específicas que tengan afinidad, ¿no es cierto?, por la carga, ¿no es cierto?, se peguen en ese lugar específico de la membrana, ¿ya? Eh, hacia el exterior, ese mismo fosfolípido, ¿no es cierto?, funciona en cambio como un marcador. En el caso de los linfocitos, por ejemplo, cuando hay presencia de fosfatidilcerina hacia el exterior, esos linfocitos están marcados como linfocitos que ya están viejos y que tienen que ser reciclados o destruidos, ¿no es cierto?, por los macrófagos. Entonces, todos estos fosfolípidos están presentes en la membrana, pero de manera, en proporciones asimétricas, dependiendo, ¿no es cierto?, de hacia cuál de las dos caras están proyectados y además cumplen diferentes funciones, ¿no es cierto?, dependiendo de hacia qué lado de la célula están proyectados, ¿ya? Les había mencionado que en la membrana también ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, algunos azúcares que están presentes, ¿ya? Estos azúcares no están presentes de manera suelta, son en general más bien como proyecciones de carbohidratos que están asociados a proteínas o a los fosfolípidos de la membrana, ¿ya? Y entonces, dependiendo de a qué estén asociados, estos azúcares van a cumplir funciones diferentes, pero sobre estas funciones por lo general están asociadas a un tema de comunicación de la célula con el medio, ¿ya? Entonces, en realidad, no son tan abundantes como, por ejemplo, el colesterol. ¿Se acuerdan? Yo les dije hace un rato que el colesterol constituye el 50% de los lípidos de la membrana, ¿ya? En el caso de los azúcares, de los carbohidratos de la membrana, ¿no es cierto?, estos corresponden solamente al 2 al 10% del peso de la membrana y la mayoría de estos azúcares, ¿no es cierto?, el 90% son glucoproteínas, o sea, son azúcares asociados a proteínas, como lo que ven ustedes aquí.
y el 10% son más bien glucolípidos, que quiere decir que entonces más bien son grupos de carbohidratos asociados a uno de los lípidos de la membrana. La proporción de glucolípidos es mucho menor que la de glucoproteínas, es solamente del 10%, pero justamente cumplen funciones bastante similares. Entonces, en el caso de las glucoproteínas, ¿no es cierto? Lo que van a tener por lo general son, ¿cómo se llama? Lisacáridos, que son en realidad ya mucho más complejos, tienen casi por ahí alrededor de 15 azúcares diferentes, ¿no es cierto?, formados, organizados como en estas cadenas, ¿no es cierto? Y van a tener distintas estructuras, distintos tipos de arreglos, ¿ya? Esto es importante porque estos arreglos, ¿no es cierto?, justamente sirven para que la célula pueda ser marcada de distinta manera. Y un ejemplo de eso son justamente los glucolípidos que funcionan como antígenos, ¿no es cierto?, para definir los diferentes grupos sanguíneos, ¿ya? Como ustedes saben, en los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la presencia de son- en realidad de dos antígenos, de tres antígenos posibles, ¿no es cierto? Tenemos el antígeno O, tenemos el antígeno A, tenemos el antígeno B, y esto tiene consecuencias, ¿no es cierto?, en el momento en que nosotros podemos recibir o donar sangre, porque justamente estos antígenos diferentes que están dados por justamente estar asociados a cadenas de carbohidratos diferentes, ¿no es cierto?, marcan las células, en este caso sanguíneas, ¿no es cierto?, y les dan características específicas a cada una de ellas. Entonces uno no puede recibir cualquier tipo de sangre, sino que tiene que recibir sangre en donde estén presentes exactamente los mismos antígenos, ¿no es cierto?, para que podamos funcionar eh, de manera normal, ¿ya? A nivel molecular, estos distintos oligosacáridos pueden estar asociados o no, ¿no es cierto?, a distintos aminoácidos. Acuérdense, los aminoácidos están formando las proteínas y entonces pueden unirse formando enlaces distintos, pueden unirse formando enlaces tipo N, que son estos que están aquí, o pueden unirse formando enlaces tipo O sea, enlaces glucosídicos entre el grupo, ¿no es cierto?, eh, proteico y el azúcar. Entonces, estos enlaces son diferentes y justamente el hecho de que un enlace sea N o un enlace sea O hace que tengan propiedades diferentes en cuanto a las funciones que tienen que cumplir dentro de la membrana, ¿ya? Finalmente, entre los componentes de la membrana, ¿no es cierto?, habíamos hablado de que hay proteínas, ¿ya? Estas proteínas pueden ser proteínas simples, ¿no es cierto?, o pueden ser proteínas que están asociadas a estos grupos, a estos azúcares, ¿no es cierto? Y podemos distinguir distintos tipos de proteínas de acuerdo al grado de asociación o al modo de asociarse que tienen con la membrana. Entonces, en un primer lugar tenemos lo que se llaman las proteínas integrales. En ese caso, estas proteínas atraviesan completamente la membrana de lado a lado, ¿ya? Las proteínas integrales cruzan entonces, ¿no es cierto?, los dos medios del extracelular y el intracelular, más el medio, ¿no es cierto?, hidrofóbico definido por la bicapa lipídica, ¿ya? Eh, Estas son más o menos como un cuarto o un tercio de todas las proteínas que están presentes eh, en la membrana celular y muchas de ellas, alrededor del 60%, están siendo estudiadas justamente para poder eh, desarrollar medicinas, ¿no es cierto?, que traten distintas
condiciones a nivel, ¿no es cierto?, celular en los seres humanos, ¿ya? Estas proteínas que son integrales de la membrana, entonces tienen, ¿no es cierto?, regiones que son hidrofílicas y tienen un dominio que es hidrofóbico, que es el que está como quien dice embebido entre la capa de fosfolípidos. Y en el caso, por ejemplo, de las proteínas integrales, que son proteínas canal, ¿no es cierto? La parte que constituye el canal está revestida igualmente de porciones de la proteína que son hidrofílicas, ¿ya? Para que justamente se pueda formar este agujero por donde pueden pasar, ¿no es cierto?, distintos componentes en un medio líquido, ¿ya? También estas proteínas integrales pueden funcionar como marcadores o como receptores, ¿no es cierto?, cuando están asociadas a otros compuestos. Y entonces en ese caso pueden estar marcadas para transportar cosas específicas como ciertos iones o solutos eh, de un lado a otro de la célula, y entonces son los que un poco controlan el tema de la permeabilidad de la membrana, ¿ya? El segundo tipo de proteínas asociadas a la membrana celular es lo que conocemos como proteínas periféricas, y en este caso lo que ustedes ven es que suelen ser proteínas que están asociadas ya sea a los fosfolípidos o justamente a las proteínas integrales de la membrana, ¿ya? Estas proteínas periféricas son particulares en el sentido de que no tienen una asociación tan permanente como las proteínas integrales de la membrana. Entonces, están unidas a los componentes de la membrana, pero mediante enlaces que son relativamente fáciles de romper, y entonces, dependiendo del medio en el que esté la célula, por ejemplo, pueden disolverse, se solubilizan, ¿ya? Estas proteínas en particular no están asociadas a la porción hidrofóbica de la membrana, ¿no es cierto? Sino que más bien están asociadas a las fases líquidas, ¿no es cierto? Tanto dentro como afuera del medio celular. Y una cosa importante e interesante de estas proteínas periféricas es que la mayoría tienen enlaces glicofosfatidilinositol, y esto es lo que permite que, como quien dice, se incrusten o se anclen, ¿no es cierto?, a la, a la bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Entonces, en este caso, estas proteínas lo que hacen un poco es como funcionar como marcadores celulares, ¿ya? Y en algunos casos se ha visto que algunas de estas proteínas eh, tienen, ¿no es cierto?, un papel súper importante en el proceso de transformación de células normales a células que potencialmente pueden empezar a formar tumores, y en este caso tumores malignos. Entonces, la cantidad de algunas proteínas periféricas específicas está asociada al potencial grado de malignidad que pueden tener estas células al transformarse, al perder control sobre su ciclo celular, ¿ya? Y las proteínas ancladas a la membrana son diferentes porque en este caso lo que están es asociadas, ¿no es cierto?, a alguno de los fosfolípidos de la membrana. Estas proteínas ancladas a la membrana van a caracterizarse por el tipo de anclaje que tienen y por la orientación que tienen, si es que están hacia adentro o hacia afuera de la célula, ¿ya? Sí me están escuchando porque me salió un aviso de que mi conexión no es muy buena. Una parte se lo interpretó, profe. Uy, ya. Déjenme ver si me puedo cambiar de red. No, la otra está peor, está más débil. Ya, estas proteínas que están ancladas van a estar asociadas a los fosfolípidos, y lo que van a hacer es darle justamente especificidad, ¿no es cierto?, a esas células dependiendo de
las características específicas que tengan las proteínas, ¿ya? Entonces, justamente estas proteínas de la membrana pueden servir como marcadores de superficie, como proteínas también de adhesión. En este caso, tenemos entonces como quien dice un juego de proteínas presentes en dos células distintas que funcionan como una cerradura que se reconocen, ¿no es cierto? La una funciona como la cerradura, la otra funciona como la llave y eso es lo que mantiene a las células adyacentes juntas para formar tejidos. Y este tipo de anclajes pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Va a depender, ¿no es cierto?, de que, de la relación que tengan las dos células, ¿ya? También sirven para que los elementos del citoesqueleto se anclen, ¿no es cierto?, a la membrana, esto hablando de lo que ocurre hacia el interior de la célula. Habíamos visto que algunas de las proteínas funcionan como transportadoras o canales, ¿no es cierto?, colaborando con la permeabilidad selectiva que tiene la membrana. Algunas de las proteínas funcionan como enzimas y esto está relacionado a lo que les mencioné antes de que eh, la membrana ayuda a que ciertas reacciones metabólicas ocurran en un orden determinado, ¿no es cierto? Porque justamente las proteínas están dispuestas en la membrana en el orden que se necesita para optimizar las reacciones y que estas puedan ocurrir como en cascada. Finalmente, algunas de estas proteínas sirven como receptores de superficie, o sea, se unen a un mensajero celular y transducen la señal, el mensaje llevado por este mensajero hacia el interior de la célula. Entonces, estas son funciones de la membrana conferidas específicamente por las proteínas de la membrana, ¿ya? Y eso nos lleva un poquito a hablar del tema de cómo se da el transporte de los distintos solutos, ¿no es cierto?, a través de la membrana. Denme un segundito porque me estoy quedando sin voz. Ya, entonces, eh, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un medio en donde existe una membrana que actúa, ¿no es cierto?, como barrera eh, selectiva, ¿no es cierto?, de cómo se van a mover los compuestos de un lado al otro. Nosotros podemos ir definiendo distintas maneras de moverse que tienen estos compuestos. Y cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos entonces de que los compuestos se mueven de un lado hacia el otro de la membrana simplemente por diferencias en un gradiente de concentración. Entonces las moléculas van a tener la tendencia a pasar del lugar en donde están presentes en mayor concentración hacia el lugar en donde están presentes en menor concentración. Por eso se llama transporte pasivo, porque no se necesita invertir energía para que las cosas se muevan, sino que las cosas simplemente se van a mover para igualar su concentración a los dos lados de la membrana, ¿ya? Este tipo de transporte pasivo puede ocurrir de distintas maneras. Ya hay distintos tipos de transporte pasivo. El primero de ellos y el más sencillo de todos es el proceso que se conoce como proceso de difusión múltiple. Entonces, este proceso se caracteriza por mover sustancias que son en realidad moléculas relativamente pequeñas y que son solubles en lípidos. Este es el caso, por ejemplo, de los gases, del O2, del CO2. Es el caso también, por ejemplo, de las moléculas de agua para entrar o salir eh, de la célula en función de este gradiente de concentración, ¿ya? Hay un caso en particular de difusión que se conoce como difusión facilitada. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un tipo de transporte pasivo, ¿no es cierto?, que se da por paso de un lugar de más concentración a menor concentración, pero que necesita un poco como de una ayuda porque las moléculas que tienen que ser transportadas no son muy pequeñas y no son solubles en lípidos, que es lo que conforma la membrana. Entonces, en este caso de difusión facilitada, esta puede recibir ayuda, por ejemplo, de proteínas de canal.
que básicamente son proteínas integrales de la membrana, ¿no es cierto? Que justamente forman como un túnel, un canal, para que sustancias solubles en agua, como los iones de potasio, de sodio, de calcio, pasen, ¿no es cierto?, hacia el interior o hacia el exterior del agua. Entonces, en este caso, estas proteínas funcionan como poros y por lo general, ¿no es cierto?, son específicas para estas moléculas. Entonces, tenemos proteínas de canal específicas para potasio, para sodio, para calcio, ¿no es cierto? Y entonces un poco tienen la capacidad de reconocer estas moléculas para que puedan pasar de manera selectiva, ¿no es cierto? Utilizando un gradiente de concentración como respuesta a estímulos específicos que puede recibir la célula. Este es el caso, por ejemplo, de lo que pasa a veces en todos los procesos de transmisión de la señal nerviosa en las neuronas o, por ejemplo, en la contracción muscular. Hay canales, ¿no es cierto?, de sodio, hay canales de potasio que ayudan, ¿no es cierto?, a que la membrana se polarice o se despolarice y que así se vaya transmitiendo, ¿no es cierto?, el mensaje. ¿Ya? Eso cuando son proteínas canal. También hay otras proteínas que son proteínas que se conocen como de transporte y en ese caso no hay, ¿no es cierto?, como un túnel que está permanentemente abierto, sino que estas proteínas tienen un sitio activo específico para moléculas eh, determinadas, ¿no es cierto?, que son reconocidas eh, o que tienen un sitio activo, ¿no es cierto?, dentro de la proteína. Al ser reconocidas y fijarse ese sitio activo, la proteína canal cambia de configuración espacial. Al cambiar de configuración espacial permite, ¿no es cierto?, que el elemento que tiene que ser transportado pase al interior y una vez que está ya en el interior, ¿no es cierto?, la proteína recupera su forma normal. Entonces, en este caso, son, es un tipo de transporte que no invierte energía, pero la unión de la molécula que va a ser transportada con la proteína portadora eh, genera un cambio de configuración espacial en la proteína portadora y así es como, ¿no es cierto?, los compuestos se atrapan del un lado y se liberan del otro en función de su gradiente de concentración. Así, por ejemplo, hace la célula para ingresar glucosa. ¿Ya? Entonces, en la membrana va a haber receptores específicos para este azúcar simple, se reconoce el sitio activo, ¿no es cierto? Y entonces la proteína cambia de configuración espacial para que la glucosa pueda ingresar a la célula, ¿ya? Entonces, este proceso de difusión es un proceso que va a ocurrir siempre en función de un gradiente de concentración. Si hay una membrana selectiva, las moléculas van a pasar del lugar de donde están en mayor concentración hacia el lugar en donde están presentes en menor concentración hasta que finalmente se alcance un estado de equilibrio que se conoce en donde la concentración de compuestos es igual de un lado y del otro de esta membrana selectivamente permeable, ¿ya? Esto es algo que la célula puede hacer sin inversión de energía y esto es lo que yo ya les había mencionado hace un ratito que sucede con moléculas pequeñas que son solubles en lípidos, ¿no es cierto? En el caso de la diálisis, este es un tipo específico de difusión, porque en este caso, ¿no es cierto? En el caso de la diálisis, lo que pasa de un lado al otro es el soluto, ¿ya? Otro caso específico de difusión es el de la ósmosis. En el caso de la ósmosis, lo que se mueve no son las moléculas de soluto, sino las moléculas de agua, ¿ya? Y este proceso, este tipo específico de difusión a nivel celular es un tipo de transporte pasivo súper importante porque controla de cierta manera, ¿no es cierto?, el balance hídrico de las células y esto puede llegar a tener consecuencias importantes, incluso a nivel de vida de la célula, ¿ya? Entonces, el proceso de ósmosis incluso no tiene las mismas consecuencias en las plantas
como en las células animales. Y yo les he puesto aquí un grafiquito. Tienen aquí ustedes en la parte de arriba un glóbulo rojo y en la parte de abajo tienen ustedes una célula vegetal. La diferencia básica entre las células vegetales y las células animales es que las células animales tienen la presencia de una estructura adicional por fuera de la membrana celular, que es la pared. La pared celular en las células vegetales es una estructura que se considera parte de la célula porque está conformada por compuestos que se sintetizan al interior de la célula, pero son excretados hacia afuera, ¿ya? Y afuera tienden a acumularse y a formar una capa rígida, ¿ya? Esa capa rígida le ayuda a la célula vegetal a mantener su forma independientemente de la cantidad de agua o de solutos que estén presentes en el medio. Si ven en los tres escenarios, la célula vegetal mantiene su forma, ¿no es cierto? En los tres escenarios, la célula animal cambia su forma. Entonces, aquí tenemos nosotros una célula, un glóbulo rojo y una célula vegetal en un medio isotónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la concentración de solutos es la misma al exterior que al interior de la célula, ¿ya? Pero en este caso, la membrana celular, tanto de las plantas como de los glóbulos rojos, es una membrana que es selectivamente permeable, por ende, las moléculas de agua, ¿no es cierto?, pueden pasar en función del gradiente de concentración. En un medio isotónico hay la misma concentración de solutos y de agua en el interior y en el exterior, ¿no es cierto?, están en equilibrio. Pero cuando el medio, ¿no es cierto?, es hipotónico con respecto a un soluto. ¿Qué quiere decir? Que en el medio, ¿no es cierto?, la concentración de solutos es menor que la concentración de solutos al exterior. Como lo único que puede moverse, porque la membrana es selectivamente permeable, es el agua, lo que va a ocurrir cuando el medio es hipotónico es que va a tratar de ingresar la mayor cantidad posible de agua hacia adentro de la célula para equilibrar la concentración de solutos a ambos lados, ¿ya? En las células vegetales esto no es un problema porque la célula vegetal simplemente se sigue hinchando, manda el exceso de agua, por ejemplo, adentro de la vacuola y la célula se pone turgente. En el caso de los glóbulos rojos, como no hay pared, sí es un problema. El ingreso de agua, si es que llega a ser masivo, puede provocar la lisis, la ruptura, ¿no es cierto?, del glóbulo rojo, porque ya no puede permitir que ingrese más agua, ¿ya? Si es que el medio, en cambio, es hipertónico, o sea, digamos que, por ejemplo, en el medio nosotros pusimos una gran cantidad de sal o de azúcar, eso quiere decir que la concentración de azúcar dentro de las células es inferior, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la célula en ese caso? En ese caso, como lo único que puede pasar es el agua, la célula va a tender a perder agua para justamente que la concentración afuera de azúcar sea mucho mayor. Obviamente, otra vez tiene consecuencias distintas en una célula vegetal y en una célula animal. La célula animal, cuando pierde agua, es como que se encoge, se vuelve como una pasita, ¿no es cierto? Y pierde completamente su forma. La célula vegetal, gracias a la pared celular, no pierde su forma, pero la cantidad de agua presente en el citoplasma es muy pequeña y ocurre, en este caso, lo que conocemos como plasmólisis, ¿ya? Entonces, aquí hay una separación, ¿no es cierto?, de la membrana y la pared celular. Se empiezan a formar como huecos entre la membrana y la pared celular. Y esta plasmólisis es lo que visualmente nosotros constatamos como marchitez en las plantas,
¿ya? Cuando una plantita está marchita es porque ha perdido, ¿no es cierto?, justamente la mayor cantidad posible de agua. Cada una de las células está plasmolizada y entonces, a pesar de que se mantiene la forma de las células, la planta ya no puede mantener la rigidez y entonces la plantita se marchita, pero si ustedes le ponen agua, ¿no es cierto?, se recuperan, estos espacios se vuelven a, desaparecen básicamente, ¿no es cierto?, y la planta recupera, ¿no es cierto?, su turgencia. Eso sí es que no llegaron a pasar de un umbral que sí existe en las plantas, que es el punto de marchitez definitiva, que es como un punto de no retorno. Entonces, la concentración del medio en cuanto a solutos, eh, sí tiene consecuencias profundas en cuanto al balance hídrico de una célula, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ¿qué es lo que puede ir definiendo, no es cierto, cuál es la tasa de difusión de compuestos hacia adentro o hacia afuera de una célula? El primero es justamente la concentración, ¿no es cierto? Cuando hablamos de difusión, hablamos de un gradiente de concentración, ¿no es cierto? Y entonces, mientras más grande sea ese gradiente, más rápido van a tender a difundirse las moléculas. Otra cosa que afecta la tasa de difusión es la resistencia, ¿ya? Hay membranas que son más o menos resistentes a la difusión y esa resistencia puede darse, ¿no es cierto?, por la composición de fosfolípidos. Entonces eso va justamente teniendo consecuencias en cuán resistente puede ser una membrana a la a la transferencia, a la velocidad de transferencia por difusión de los compuestos. Entonces, si es que una membrana tiene muchos ácidos grasos saturados, es una membrana más rígida, más organizada, más sólida, si se puede decir, y entonces en ese caso hay menor permeabilidad, pasan menos rápido, ¿ya? Si la capa doble de fosfolípidos tiene un montón de ácidos insaturados, al estar insaturados la membrana es más fluida. Esa fluidez, ¿no es cierto?, permite que esta membrana tenga mayor permeabilidad, o sea, que la tasa de difusión sea más rápida, ¿ya? También tiene mucho que ver la distancia, ¿ya? Si es que hay una menor distancia que recorrer, la velocidad de difusión es mayor, ¿ya? La temperatura también afecta la tasa de difusión de una manera importante. A temperaturas más altas, las moléculas tienden a moverse más rápido y entonces hay mayor velocidad de difusión. Y asimismo, ¿no es cierto?, también la presión. Cuando hay más presión, hay mayor movimiento molecular y entonces la tasa de difusión también es mucho más rápida, ¿ya? El otro tipo de transporte que se puede dar a través de la membrana celular es justamente el transporte activo. En este caso se llama transporte activo porque es un tipo de transporte que va a ocurrir en contra de un gradiente de concentración. Las cosas van a tender a pasar de un lugar en donde existen en baja concentración hacia un lugar en donde están presentes en alta concentración. Y para que esto sea posible, entonces, ahí sí la célula tiene que invertir una cantidad considerable de energía para mover las moléculas, ¿ya? Entonces, este tipo de transporte activo, ¿no es cierto?, puede ocurrir de maneras muy diferentes, ¿ya? Puede ocurrir mediante proteínas de transporte, en donde las proteínas, ¿no es cierto?, funcionan un poco como un portal que tiene que activarse mediante inversión de energía. Puede darse, por ejemplo, como pinocitosis, cuando lo que se quiere ingresar hacia el interior celular es agua, es un tipo específico de transporte activo. La pinocitosis permite ingresar líquido. Otro tipo de transporte activo es la fagocitosis, es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una célula que eh, contrae, ¿no es cierto?, su membrana celular para englobar, ya no en este caso porciones de líquido, sino, por ejemplo, partículas de alimento, o, por ejemplo, cuando
se necesita procesar los linfocitos de estos que ya están maduros y viejos y se quiere reciclar los componentes de los linfocitos. Estos son, ¿no es cierto?, englobados por los macrófagos por fagocitosis, ¿ya? Un tipo específico adicional de transporte activo es la endocitosis. Esta se encarga de ingresar no agua, no alimentos, sino moléculas específicas que son identificadas justamente mediante la presencia de receptores en la membrana. Entonces, en la membrana van a haber receptores específicos para estos compuestos. Una vez que se une el compuesto con el receptor, ¿no es cierto? Ahí la membrana se empieza a invaginar y forma una vesícula que ingresa hacia el exterior. Y finalmente el último tipo de transporte activo muy específico que existe en el caso de la célula es la exocitosis. Este es un proceso que sirve exclusivamente para sacar cosas hacia afuera de la célula que pueden ser desechos o, por ejemplo, pueden ser mensajeros celulares en el espacio extracelular en la brecha sináptica, ¿no es cierto? Ahí se liberan los neurotransmisores que son recibidos por la siguiente neurona. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de transporte activo es el que involucra proteínas específicas en la membrana. Y estas proteínas específicas básicamente funcionan como bomba. Déjenme ver un ratito si es que se activa el video. Uy, ya les voy a refrescar el vínculo, ¿ya? Pues entonces les voy a tener que explicar a mano esto solamente. Cuando tenemos el transporte activo por medio de proteínas que forman como bombas, el ejemplo clásico que nosotros tenemos para ilustrar esto es el de la bomba de sodio y potasio, ¿ya? En este caso, la bomba de sodio y potasio es una molécula bien compleja que tienen sitios activos tanto para iones de sodio como para iones de potasio, pero la cantidad de sitios específicos para los iones de sodio es diferente al número de sitios específicos para la cantidad de iones de potasio. Tiene 3 sitios activos para el sodio y solo 2 sitios activos para el potasio. Y esta bomba de sodio y potasio lo que hace es dejar salir el sodio hacia afuera y una vez que el sodio ha salido hacia el medio extracelular, incorpora potasio hacia el interior. Pero como el número de cargas que se transportan hacia afuera y hacia adentro es diferente, la bomba de sodio y potasio lo que hace es generar un gradiente de potencial, o sea, una diferencia de cargas a ambos lados de la membrana. Y entonces la membrana se carga positivamente en el lado externo, ¿no es cierto? Porque hay más cargas positivas, los iones de sodio son positivos los que salen y al interior se cargan negativamente. Los iones de potasio también son positivos, pero hay más sodio que sale que potasio que entra. Entonces, aquí adentro, ¿no es cierto? La membrana se va a cargar negativamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio ¿cómo se funciona? Justamente porque cuando empieza su actividad, ¿no es cierto? La bomba, la configuración espacial que tiene es abierta hacia el interior con los sitios activos para el sodio disponibles, ¿ya? Entonces, en este caso, los iones de sodio, que son 3, se van a pegar al sitio activo, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, ocurre un proceso de fosforilación de la proteína. Eso quiere decir que el ATP le va a pasar un grupo fosfato a la proteína. La proteína se carga energéticamente cuando está fosforilada y ese cambio de energía genera un cambio espacial en la proteína. Entonces la proteína, de haber estado abierta hacia el interior, se abre hacia el exterior. Pero en el momento en que se abre hacia el exterior, este cambio de forma de la proteína hace que el sodio pierda afinidad por los sitios activos y entonces el sodio se libere en el medio externo. ¿Ya? Lo que se libera
al mismo tiempo, o lo que se deja expuesto al mismo tiempo son en cambio los sitios activos para el potasio, y entonces ahí el potasio se va a pegar a los sitios activos, pero cuando el potasio se pega a los sitios activos, la proteína pierde afinidad por el grupo fosfato que le transfirió el ATP. Y entonces el grupo fosfato es liberado. Cuando el grupo fosfato sale, se libera de la proteína nuevamente cambia de configuración espacial, y de lo que estaba abierto hacia afuera, se abre hacia adentro. Y el rato que se abre hacia adentro, recuperando su forma original, el potasio pierde afinidad por el sitio activo y el potasio es liberado hacia el interior, ¿ya? Entonces, en este caso, el, em, el transporte desigual de iones, ¿no es cierto?, genera una polarización de la membrana, pero además, ¿no es cierto?, nosotros estamos moviendo los iones de sodio desde un lugar en donde ya existen en baja concentración hacia un lugar en donde están presentes en mayor concentración, ¿ya? Entonces, les estamos moviendo en contra de su gradiente de concentración. ¿Está claro cómo funciona la bomba de sodio y potasio? Sí, profe. Ya. Todo el mundo entendió. Por ahí creo que vi un micrófono más que se activó, pero no vi quién era. Listo. A veces, asociado a la bomba de sodio y potasio que tienen ustedes ilustrada aquí, puede ocurrir un transporte adicional que ocurre cuando la bomba de sodio y potasio se activa. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos como transporte acoplado, ¿ya? Este es un tipo específico de transporte activo. Es un sitio que necesita justamente del funcionamiento normal de la bomba de sodio y potasio, pero aquí esta acumulación de iones de sodio, ¿no es cierto?, del lado externo de la membrana, es como quien dice el motor para que una segunda proteína, que en este caso es una proteína que se encarga de transportar glucosa, se active. Entonces, al generar este gradiente de concentración de potasio, al hacerlo mucho más grande, esta proteína transportadora de glucosa fija la glucosa en los sitios activos, y entonces sirve o le ayuda a la glucosa a ingresar al interior celular. Entonces, cuando la bomba de sodio y potasio está funcionando y en sus cercanías hay una molécula transportadora de glucosa, esto sirve para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lo que ocurre de manera súper específica en las células nerviosas, ¿ya? Yo creo que les mencioné esto cuando hablamos un poco de que todos los compuestos al final sirven para obtener energía en la célula, pero que las neuronas son especiales porque son las únicas células del cuerpo que solamente pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Eh, no sé si les mencioné esto ya a ustedes, pero en el caso de las neuronas, este es el mecanismo específico que se utiliza para que ingrese glucosa como fuente energética, ¿no es cierto?, dentro de las células del sistema nervioso, dentro de las neuronas, para que éstas puedan seguir vivas y llevar a cabo sus funciones metabólicas. Ya. Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué los willy se vuelven sapos cuando crecen? Es parte del proceso de desarrollo de los anfibios. Nosotros no tenemos, los distintos organismos tenemos distintas maneras de llegar, ¿no es cierto?, desde individuos juveniles o bebés hasta individuos adultos. Entonces, en el caso de los anfibios
son un poquito como las mariposas, ¿no es cierto? Tienen este ciclo de vida más complejo en donde pasan de huevos a justamente los wiyiwiyis. En realidad los wiyiwiyis son anfibios en distintos grados de desarrollo. Entonces primero van, por ejemplo, desarrollando las extremidades, primero las anteriores, después las posteriores, después pierden la cola y después ya se parecen mucho más a los adultos. Es parte del desarrollo, ¿no es cierto?, de esos organismos. Y luego Arlet me estaba preguntando qué pasa con la adrenalina. Hay casos en los que las personas sufren accidentes y a causa de la adrenalina no sienten nada o incluso caminan. Ya, lo que pasa es que la adrenalina es el neurotransmisor que se libera en estos procesos eh, que tienen que ver con comportamiento. Es un poco este tema de eh, estímulo y respuesta de huida, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay alguna suerte de estrés que desencadena este fenómeno de respuesta de huida, ¿no es cierto? Lo que le ayuda al cuerpo a entrar en ese estado es la secreción de la adrenalina, ¿ya? La adrenalina es peculiar porque forma parte, ¿no es cierto?, de una pareja de hormonas antagonistas, ¿no es cierto? Tenemos la adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? Y se llaman hormonas antagonistas porque lo que hacen es eh, funcionar en pareja para estimular procesos contrarios, ¿ya? Entonces, cuando la adrenalina está corriendo en el cuerpo, hay una serie de procesos que se activan o se desactivan en diferentes células del cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes como un rush de adrenalina, estás bombeando mucha más sangre, estás más alerta, esa sangre y el oxígeno se redirigen a los músculos para justamente desencadenar un poco tu respuesta de fuga, ¿ya? Así se defienden los animalitos, por ejemplo. Pero en las células del estómago, por ejemplo, los receptores de la adrenalina lo que hacen es impedir que las células del estómago absorban sangre, porque tu sangre tiene que ser ocupada mejor en vez de digerir, en justamente que tu sangre se redirija hacia la respuesta, hacia el estímulo, hacia el estrés, ¿no es cierto?, que está desencadenando esta secreción de adrenalina. Pero el cuerpo poco a poco, ¿no es cierto?, va como quien dice procesando el neurotransmisor. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, justo en las brechas sinápticas. Ahí, por ejemplo, lo que empieza a pasar es que el neuroreceptor, el neurotransmisor empieza a ser digerido, puede ser vuelto a captar, ¿no es cierto?, por la terminación sináptica que lo secretó, o puede haber compuestos en la brecha sináptica que digieren, ¿no es cierto?, el neurotransmisor, y el cuerpo, como ahí es como que regresa al estado basal. Entonces, todos los procesos que se bloquearon mediante la activación de la adrenalina para justamente favorecer esta respuesta de huida, todos estos procesos se empiezan a desbloquear, entre esos justamente el proceso de percepción del dolor. O justamente ahí, por ejemplo, ya la sangre, en lugar de ser redirigida hacia los músculos para que tú puedas escapar a toda cuando te están asaltando, por ejemplo, la sangre ya es redirigida hacia las partes normales del cuerpo. Y, por ejemplo, en un accidente, si es que tú tenías heridas internas, la adrenalina, ¿no es cierto?, tenía la sangre redirigida hacia tus extremidades, pero tú sufriste un impacto en el torso. En el momento en que la adrenalina empieza a ser como recapturada y empieza a desaparecer y la reacción de respuesta empieza a perderse, empieza a bajar, la sangre es redirigida hacia normalmente tiene que ir. Y si, por ejemplo, tú tenías una herida a nivel del estómago, ahí puedes empezar, por ejemplo, ya a sangrar y te puedes morir. Con eso te contesto la pregunta. Sí, profe, es que eso por eso mismo lo preguntaba, porque sí, hubo un caso igual de mi amigo de mi mamá que salió caminando
todo bien, y después se cayó y se murió. O sea, fue un accidente de tránsito, entonces ahí hablaban de la adrenalina, pero yo Es, quería entender como que mejor, como que cómo era, por eso. Ujú. es que sí, Gracias. justo, o sea, la adrenalina te tiene como en ese estado de alerta. O sea, si vamos a hablar de esto, creo que un poquito al final del semestre, te tiene en ese estado de alerta. Y ese estado de alerta básicamente implica eh, respuestas como caminar, correr, treparte a un árbol. O sea, lo que necesitas tú hacer para conservarte vivo. Entonces, de pronto el amigo de tu mamá, o sea, se chocó, se hizo pedazos y de pronto, claro, el rato que recuperó conciencia, o sea, tal vez solo pensó, tengo que salir de aquí, tengo que levantarme, tengo que moverme y logró salir, por ejemplo, del auto, pero una vez que ya te va bajando el nivel de adrenalina, o sea, ahí es como que todo regresa a la normalidad y lamentablemente la normalidad en ese caso es que tienes un cuerpo que ha sufrido un montón de daño y se activan otros procesos. Eh, Ya, profe, gracias. y si no tengo nada, no tengo idea. O sea, sí sé que hay este síndrome de compartimentalización, pero yo no sé exactamente cómo funciona. Te puedo averiguar para la próxima clase, ¿ya? Acuérdense que yo soy botánica, no médica. Algunas cosas sé porque doy clases en medicina, pero otras sí me toca averiguar porque yo entiendo más cómo funcionan las plantitas que cómo funcionan los animales. Y en ese caso, nosotros. Ya. Eh, había también, ¿no es cierto?, 3 tipos más de transporte activo. Yo les había hablado de la pinocitosis como un ejemplo justamente de transporte activo, pero en este caso lo que le interesa a la célula es incorporar líquido. Entonces, en este caso, ¿cuándo la célula puede estar interesada en incorporar líquido? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Para transportar sustancias. Para transportar sustancias, sí, pero en el caso de la pinocitosis lo que más le interesa es ingresar el agua, la solución, el líquido. Entonces, por ejemplo, cuando la célula se va a dividir, cuando la célula se va a dividir, tiene primero que buscar, ¿no es cierto?, duplicar todas sus estructuras. La célula va a dividir su material genético, duplica mitocondrias, duplica cloroplastos, sintetiza más proteínas para poder, por ejemplo, formar exactamente 2 veces más citoesqueleto, pero también la célula tiene que crecer en volumen. ¿Ya? Para crecer en volumen, la célula primero lo que tiene que hacer es sintetizar más membrana plasmática, pero segundo tiene que incorporar más líquido, ¿ya? Entonces, la apinocitosis en ese caso es una estrategia para justamente ingresar el líquido extracelular y poder dividir, ¿no es cierto? Y generar 2 células hijas de más o menos del mismo tamaño que la célula madre original. ¿Ya? Entonces, es un proceso particular porque en la pinocitosis, más que las partículas que ves aquí tú, y que me imagino que fue lo que te despertó, ¿no es cierto?, la necesidad o sea, te despertó la respuesta que me diste. Más lo que le interesa a la célula antes que los solutos es el líquido, es el agua, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia de las células animales un poco para crecer, ¿ya? El otro ejemplo de transporte activo es la fagocitosis. En ese caso no nos interesa ingresar líquido. Lo que vamos a ingresar es partículas. Entonces podemos, por ejemplo, ingresar partículas de comida, como lo que tienen ustedes aquí ilustrado. Pero aquí, por ejemplo, tenemos nosotros a una ameba ingiriendo de manera integral una alga verde. ¿Ya? Entonces, la ameba lo que va a hacer es comerse la alga verde justamente mediante este proceso de fagocitosis, ¿ya? Entonces, yo les he dejado aquí una animación, un ejemplito de cómo esto ocurre. Si es que ustedes están interesados en verle en acción ahí a una
a una célula haciendo fagocitosis. También habíamos hablado, ¿no es cierto?, del proceso de endocitosis como uno de los tipos de transporte activo que en este caso son específicos para incorporar algunas moléculas particulares. Entonces yo les he puesto aquí este ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo de la incorporación hacia el interior de una célula de esta molécula en particular, una lipoproteína de baja densidad o LDL que le llaman, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una célula normal, ¿no es cierto? En la membrana celular hay receptores para esta molécula, para el LDL, y cuando el LDL se fija a los receptores, entonces pasa lo que ustedes tienen aquí arriba. La molécula se va a unir al receptor. En el momento en que se une al receptor, ¿no es cierto?, del otro lado de la membrana hay estos fosfolípidos que justamente participan controlando los procesos, de curvatura de la membrana. Entonces la membrana celular se va a recurvar para justamente ir formando como una vesícula y finalmente la vesícula pierde su conexión con la membrana y entonces forma una vesícula que lleva las partículas hacia el interior. Entonces, ¿por qué les había puesto yo justo el ejemplo del LDL? Porque en algunas personas existe una condición genética en la cual carecen en distintos grados de los receptores para LDL en la membrana celular. Esto genera una condición que se conoce como hipercolesterolemia, ¿ya? En el caso de la hipercolesterolemia, estas personas lo que tienen es una carencia absoluta de los receptores para colesterol a nivel de la membrana celular y no pueden absorber el colesterol. Esto sí tiene consecuencias, es un desorden, es un trastorno que puede resultar grave para la persona porque como ustedes ya se van dando cuenta, o sea, no todo el colesterol es malo. Nosotros necesitamos colesterol incluso para el funcionamiento adecuado de nuestras membranas celulares al ser animales, ¿no es cierto? Entonces, si no podemos incorporar colesterol al interior celular, se nos va generando un problema, una condición. Entonces, esta es una condición controlada a nivel genético. Entonces, a nivel genético se va definiendo cuál es la densidad de receptores para el colesterol que existe en la membrana celular. ¿Ya? Finalmente, el último tipo de transporte activo que tenemos, y creo que con esto vamos a dejar esta clase aquí y la próxima clase cubrimos organelos, es la exocitosis. Yo les había mencionado que este es un tipo específico de transporte activo porque es un tipo de transporte activo que sirve no para ingresar sustancias dentro de una célula, sino para sacarlas, ¿ya? Y el ejemplo más claro de eso es justamente cómo funciona el tema de excreción de los receptores celulares en las terminales sinápticas en las neuronas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las neuronas? Nosotros tenemos más acá arriba, ¿no es cierto?, el cuerpo de la neurona. En ese cuerpo de la neurona se van a sintetizar, ¿no es cierto?, los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sintetizados, perfeccionados, empaquetados por el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y finalmente salen del aparato de Golgi empaquetados, ¿no es cierto?, en estas vesículas. Esas vesículas van a viajar a lo largo de los axones hasta llegar a la terminal sináptica, ¿no es cierto? En la terminal sináptica es en donde culmina el impulso nervioso. El impulso nervioso se va a ir transmitiendo por polarización y repolarización, ¿no es cierto?, de la membrana celular. Y ese proceso es importante porque cuando el impulso nervioso llega al final del axón de la neurona, llega a la terminal sináptica, hay, ¿no es cierto?, este intercambio
de iones de calcio. Este intercambio de iones de calcio es un proceso importante porque es el proceso que también activa la incorporación de las vesículas con el neurotransmisor y su fusión con la membrana plasmática del final de la neurona que está transmitiendo el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando las vesículas se unen a la membrana, el neurotransmisor es liberado en la brecha sináptica y entonces puede viajar, ¿no es cierto?, por la brecha sináptica hasta ser captado por los receptores, ¿no es cierto?, en la membrana postsináptica en la que está recibiendo el mensaje. Y entonces la unión del neurotransmisor con su receptor provoca, ¿no es cierto?, el desencadenamiento del potencial de acción y de transmisión del impulso nervioso en la segunda neurona, ¿ya? Entonces, la exocitosis en el caso de los animales es importante justamente, por ejemplo, a este nivel, pero también es importante a nivel de justamente secreción de hormonas, ¿no es cierto? Muchas de las hormonas son sintetizadas, puede ser en el hipotálamo, en la pituitaria, ¿no es cierto? De ahí tienen que pasar al resto de glándulas del sistema endocrino. ¿Cómo van a llegar a las otras glándulas del sistema endocrino? Empaquetadas, ¿no es cierto? A veces en vesículas. Las vesículas tienen etiquetas o marcajes, ¿no es cierto? Para poder justamente reconocer las células blanco o a veces son excretadas directamente, o sea, no van empaquetadas en vesículas, sino que salen al torrente sanguíneo y, ¿no es cierto?, a través del torrente sanguíneo llegan a las células blanco, que pueden ser los ovarios, las suprarrenales, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para los procesos de comunicación celular a larga distancia, la exocitosis es un modo de transporte activo bien importante, ¿ya? En las células vegetales también es un proceso importante porque, como les mencioné, en las plantitas hay por fuera de la membrana celular la pared celular. La pared celular está formada de celulosa sobre todo y otros compuestos, y estos son sintetizados al interior de la célula vegetal. Entonces, por exocitosis son excretados por fuera de la membrana plasmática, en donde se van organizando y solidificando para conformar la pared, ¿ya? Entonces, es un proceso importante para los distintos tipos de eucariotas, ¿ya? Entonces, vamos a dejarle aquí le vamos a dejar aquí a este trabajo, a esta clase, y la próxima semana arrancamos con organelos ya por fuera de la membrana celular y de los distintos tipos de transporte. Con los chicos que tenemos laboratorio nos vemos entonces en 5 minutos a las 10, ¿ya? Ya, profe, gracias, hasta luego. Ya, listo. Oye, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Listen, disculpe. Dime. ¿Me puede poner asistencia, por favor? Es que yo llegué un poquito tarde. Dani, ¿de Miquinga eres? Yo, profe. ¿Pero quién Llegué eres? al- Sebastián Cueva, por favor. Entonces,